Buenas noches, iglesia. Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos a un nuevo culto en línea. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y lo más hermoso, lo más excelente es la palabra de Dios. Vamos a orar por la palabra de esta noche. Yo le invito ahí donde está usted, cierre sus ojos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres, Señor, el que empiezas la buena obra y tú la terminas, Padre. Gracias porque tu palabra nos transforma, nos cambia, nos ayuda, Señor, a ser mejores cada día. Yo declaro que esta palabra no regresa vacía, Señor. Padre, que obedecemos a tu palabra y que, Señor, tú nos respaldas, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Bienvenidos. Hace poco me tocó predicar a mí y la prédica se llamaba Prioridades Claras. Esta noche le dije, Señor, dame una palabra para tu pueblo, para esta noche. Y Dios me mostraba que siguiera con las prioridades claras, pero segunda parte. Esta noche se llama Decido capacitarme. ¿Sí? Y es muy interesante, muy importante, porque la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos guía, nos ayuda en las decisiones que debemos tomar diariamente. Entonces no podemos menospreciar la palabra de Dios, no podemos menospreciar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En este tiempo, la vida, hay que tomar decisiones a veces difíciles. Hay circunstancias que pasan en cada familia diferentes, pero necesitamos los principios de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra familia. No podemos permitir que tomemos decisiones sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin los principios de Dios, porque esas malas decisiones nos van a traer consecuencias negativas y eso nos va a traer dolor, sufrimiento. Pero cuando tomamos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, eso nos va a traer gozo, nos va a traer bendición, nos va a traer prosperidad, alegría. Vamos a un principio que está en la palabra, que está en Oseas capítulo 4 del 1 al 5. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Algo que Dios quiere recordarnos es que el pueblo de Israel pereció porque le faltó el conocimiento, porque desecharon la enseñanza de Dios, porque desecharon la guía de Dios a través de su palabra. Pero hoy Dios se vuelve y nos anima, nos motiva, nos insiste en que decidamos capacitarnos en su palabra. Que no permitamos que pase el tiempo y que nosotros no nos enfoquemos a lo prioritario, a lo primordial, que es su palabra. Nosotros como iglesia, comunidad de fe, tenemos herramientas como es la Escuela de Líderes, Victoria, donde, por ejemplo, si usted ya fue a un encuentro, yo le animo que usted pueda inscribirse al posencuentro. Si usted ya fue a un posencuentro, inscríbase a primer nivel.
El jueves pasado se inauguró la Escuela de Líderes, pero tenemos una herramienta tan poderosa para aprender, capacitarnos, entrenarnos en la palabra de Dios, pero muchas veces hay obstáculos, hay barreras, hay personas que dicen, no, yo el próximo nivel me inscribo. Y tiene que esperar 6 meses, casi un tiempo de pandemia, para poder esperar esa nueva oportunidad de inscribirse. Y por eso dice la Biblia que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay circunstancias tan difíciles en cada una de nuestras familias donde tenemos que tomar decisiones con principios, con valores. Queremos un país diferente, queremos un pueblo diferente, queremos una ciudad diferente. Pero lo que va a transformar nuestras ciudades, nuestras vidas, nuestras familias, es la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros como siervos de Dios, le animamos, le motivamos. Pero usted es el que tiene que tomar la decisión de seguirle a Dios, de servirle, de decidir capacitarse, entrenarse, equiparse. Y no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Vamos a un principio que está en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dios nos llama a que seamos diligentes, que nosotros mismos nos evaluemos cómo estamos. ¿Sí? Necesitamos reconocer que necesitamos los principios de Dios. Muchas personas se están yendo en contra de la palabra de Dios cuando toman malas decisiones, de pronto de ir a tomar, de fumar, de hacer cosas de corrupción, de cosas que no son de Dios. Y van en contra de los principios, de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso Dios nos motiva y nos dice que cómo estamos andando, que miremos con diligencia cómo estamos andando. Y dice que aprovechando bien el tiempo, porque vienen días malos. Si nos vamos a la pandemia, ¿quién iba a pensar que iba a venir este tiempo? 7 meses de pandemia, 7 meses, o sea, circunstancias tremendas. Y no podemos permitirnos que hayan posibilidades, que hayan tiempos como escuela de líderes de capacitarnos y no aprovecharlas. ¿Sí? Por eso Dios nos motiva y nos dice, aprovecha bien el tiempo, porque vienen días malos. Dice que no seamos insensatos, necios, sino que seamos sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos capacitemos. La voluntad de Dios no es que nos perdamos. La voluntad de Dios es que conozcamos el camino, que conozcamos la verdad, que tengamos principios claros, que podamos impartir esos principios, esos valores que enseña la palabra de Dios a nuestras generaciones, que formemos familias sacerdotales, ¿sí? Porque podemos tener de pronto, dejarnos llevar por el legalismo, dejarnos llevar por ser radicales, o la otra parte es ser muy liberales, donde es pecado, pero no, Dios perdonará, hagamos nomás. Dios, después le pido perdón a Dios, No. Dios quiere que conozcamos su palabra, que lo conozcamos a Él. Y es tiempo de decidir capacitarnos, de decidir ser diligente en mirar cómo estamos. Pero viene un segundo paso de ser diligentes en presentarnos delante de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2, del 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice que nos presentemos con diligencia delante de Dios como obreros aprobados. Dios quiere que tomemos decisiones para con Él,
que tomemos decisiones para con su palabra, que tomemos decisiones que podamos ser de bendición a multitudes. Muchos de nosotros quisiéramos ayudar a muchas personas, quisiéramos ser de bendición a multitudes, pero tiene que empezar con nosotros cuando decidimos seguirle y servirle. Hay muchas personas que yo sé que me están viendo que ya terminaron primer nivel, segundo nivel y se quedaron ahí por errores, fallas, no sé, desánimo, porque perdió, por pecado, no sé. Pero Dios nos está motivando que nos presentemos delante de Él diligentemente, ¿sí? Como obrero aprobado. Es lo que Dios nos está llamando. O sea, es tiempo de volver a conectarse, de volver a inscribirse, de volver a capacitarse. ¿Sí? Esta prédica va enfocada a decidir capacitarnos, porque es prioridad, ¿sí? Y tenemos que tener claras las prioridades. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, Dios es lo primero y lo más importante. Cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros no nos disponemos a su palabra, a capacitarnos, a entrenarnos, a saber más de la palabra de Dios, nos dejamos llevar por cosas del mundo. Y cuando menos pensamos, estamos dando pequeñas concesiones al pecado. ¿Sí? Ya no importa si es música del mundo, pero es música de esta, de la otra. Cosas que le están recordando el pasado, cosas que le están recordando aún el pecado. Y no debemos permitirnos esto. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero capacitarme, yo quiero entrenarme, yo quiero ser de bendición a multitudes. Y dice acá, dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Porque muchos, cuando no estamos enfocados en los principios de Dios, comienzan a discutir sobre la palabra de Dios. Y para eso no es la palabra. La palabra es para levantar, la palabra es para motivar, la palabra es para salvación, la palabra es para animar, no para contender. Y al final dice que mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirá más y más impiedad. Lo contrario a impiedad es piedad, es compasión, es amor. Pero cuando hay palabrerías, juicios, críticas, eso llevan a la impiedad, a hablar fríamente, a de pronto a menospreciar las almas. Y dice que evitemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted se capacita en la palabra de Dios, cuando usted se entrena en la palabra de Dios, nos entrenamos en la palabra de Dios, Dios nos muestra su voluntad. Dios nos muestra lo que a Él le gusta y va a poner lo mismo en nuestro corazón. Ese sentir como ese hacer de bendecir, de ayudar, de orar, de levantar. Porque se presentan circunstancias difíciles, pero nosotros nos presentamos como obreros diligentes y Dios nos va a usar grandemente. Necesitamos estar en la brecha, ¿sí? Vamos a un tercer principio, está en Primera de Pedro, capítulo 4, del 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es impresionante porque Dios nos está llamando a ser diligentes en cómo andamos, a presentarnos con diligencia como obreros dignos, pero también Dios nos está mandando a obedecer lo que estamos escuchando. ¿Sí? Y por eso esta prédica le insisto mucho en que decida vincularse a Escuela de Líderes, en que decida capacitarse, en que decida inscribirse, porque usted va a ser el más favorecido, usted es el que va a aprender. Y no podemos permitirnos que pase esta oportunidad y de aquí a marzo del 2021, ahí sí querer inscribirnos y este tiempo desaprovechamos. Entonces dice la palabra que obedecen el Evangelio. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio?
cuando Dios está empezando el juicio por casa. Entonces empieza por nosotros y nos está llamando a ser obreros diligentes, que nos presentamos como obreros dignos. Pero si no obedecemos a esa palabra, el juicio va a empezar por nosotros. Y si empieza por nosotros, ¿cómo será al impío, al pecador? Entonces dice, y si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra y de pronto nos dejamos llevar por incredulidad o nos dejamos llevar por miedo o somos desobedientes y no podemos permitirlo. Algo que yo sentía en mi corazón es que le motivara a que tome decisiones de entrenarse en la palabra de Dios y que no desaproveche esa oportunidad. Necesitamos aprovechar estas oportunidades. Y si estamos sufriendo por hacer la obra de Dios, ¿sí? Y si nos critican, si nos juzgan, si nos señalan, si hablan mal de nosotros, la Biblia dice, al final dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, no porque nos juzguen o nos critiquen o nos señales, no me voy a apartar o voy a dejar de hacer las cosas para Dios. No, Dios nos manda que hagamos el bien. Si estamos padeciendo, nos encomendamos a Él nos va a fortalecer, Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar discernimiento, sabiduría para poder guiar a otras personas, para poder tomar decisiones firmes, para poder tomar decisiones financieras adecuadas que nos ayuden a prosperar, a crecer, a avanzar. Pero Dios nos motiva y nos llama que tenemos que aprender a obedecer su palabra. Y esa palabra va enfocada a no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para poder entrenarnos y capacitarnos en su palabra. El pueblo de Israel menospreció la enseñanza y por eso decía al principio, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque cuando tenía que tomar una decisión para con Dios, tomaba una decisión para el mundo. Porque cuando tenía que agradar a Dios, agradaba a los amigos, agradaba a las otras personas. Cuando tenía que tomar decisiones, de tener las prioridades claras, de tener principios claros, se le olvidaba. Y por eso pereció. Yo sé que nosotros no vamos a perecer. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos diligentes en mirarnos nosotros mismos cómo estamos andando. ¿Por qué? Porque somos diligentes en presentarnos como obreros dignos delante de Él. Vamos a terminar. Yo le invito, póngase de pie y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta palabra a mí me encanta, porque Dios nos está hablando de hambre. No sé usted cómo se porta cuando su estómago comienza a crujir, a hablarle, ¿sí? Cuando uno tiene hambre, uno busca, uno se mueve a comer algo. Cuando tiene sed, ni hablar, un vasito de agua, no sé. Y dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos decirle, Señor, despierta esa hambre y esa sed por tu palabra. Yo no me quiero quedar estancado, yo quiero aprender tu palabra. Yo quiero decidir inscribirme. Que esta prédica no pase en vano, Señor. Que esta prédica, me voy a inscribir mañana. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y que tome decisiones firmes para con Dios. Eso es tener las prioridades claras. Y como decíamos, es el segundo tema. Decidir capacitarme. Entonces yo le invito, vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y por tu fidelidad. Gracias por hablarme, Señor. Gracias por recordarme que lo primero y lo más importante eres tú. Es tu palabra, Señor, que tu palabra me va a ayudar, Señor, a tomar buenas decisiones. Si usted decide comprometerse con Dios, si usted decide darle el primer lugar a Dios, si usted decide capacitarse, aprovechar bien el tiempo, si usted decide obedecer a Dios, repita conmigo, dígale, Padre Celestial, yo decido capacitarme, yo decido aprovechar bien el tiempo, yo decido ser obediente
a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y yo bendigo a cada persona que oró. Yo declaro que esta palabra no regresa vacía, Señor, que tú pones el sentir como el hacer y que tú respaldas, Señor, a cada persona que toma decisiones para contigo, que tú le provees, que tú le ayudas, que tú le levantas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios les siga bendiciendo. Estamos seguros que esta palabra llegó a su corazón. Y también creemos que usted es de las personas que desea saber mucho más del Señor. Por eso hoy queremos invitarle y animarle para que usted sea parte de Escuela de Líderes y para que usted pueda escudriñar y aprender y acercarse más al Señor y así poder cumplir con uno de los mandatos que el Señor nos ha dado: ir y hacer discípulos. Esperamos que tenga una linda semana y que el Señor le bendiga.